el centro no existe en ninguna teoría política. Lo que pasa es que aquí en Colombia a la gente le da pena decir que es derecha o de izquierda, o por la polarización que hay, dicen estar en el centro. Como yo creo eso, entonces yo podría decir que soy de centro izquierda, porque sí existe el centro izquierda y centro derecha. A mí me gusta el centro izquierda y voy caminando hacia allá. Y allá solamente está ubicado la Colombia Humana, o sea que voy caminando hacia la Colombia Humana. Social, por el periodista, por el político colombiano, ex miembro del partido de la U, ha sido representante de la Cámara, senador de la República, también presidente del Senado. Él es Armando Benedetti. Gracias, senador, por aceptar la invitación. No, muchas gracias. Para mí es un lujo que tú me hayas invitado. Yo te he seguido por las redes, conozco de tus valentías, al mismo tiempo de tu prudencia. Lo único que me molestó fue que no hubieras empujado a Yangur el día que tenías la oportunidad de verlo. Sí, no faltaron las ganas, pero no, la idea era demostrar que ese tipo de personas son valientes en las redes sociales y unos pusilánimes, unos nimios en la vida real. Eso era lo único que quería demostrar, senador. Yo sé que ha sido un día maratónico para usted y gracias por aceptar esta entrevista de nuevo. Lo primero, yo ayer entre líneas traté de interpretar lo que usted dijo y estaba esperando que usted saliera a los medios para decir que usted iba de camino hacia la Colombia Humana, no que ya estaba en la Colombia Humana. Pero usted hoy lo ha rectificado 3 veces, de que usted ya está en la Colombia Humana. Prácticamente es aún más de lo que usted dijo ayer. Te voy a decir por qué fue que lo dije y quiero que me creas. Yo después que termino de hablar con 2 medios, yo ya había dicho que iba para la Colombia Humana. Yo llamé a Gustavo Petro, le dije, Gustavo, he dicho en los medios que voy para la Colombia Humana, pero el dueño de la Colombia Humana no sabe que voy para allá. Entonces me dijo, no, claro, bienvenido, hablamos, entonces quedamos en hablar el martes. Entonces yo por eso, hasta las, yo no sé, serían las 4 o 5 de la tarde, yo no podía hablar de que estaba en Colombia Humana porque el dueño de Colombia Humana no me había dicho, oye, bienvenido, me explico. Entonces, una vez que yo hablo con él y él lo hace muy calurosamente y con mucho cariño, pues ya yo podía entonces ya hablar como estoy hablando ahora. Así es, senador. Senador, la gente cree que usted es camaleónico, pero por lo menos yo soy un ferviente espectador de los debates del Senado y más ahora. Usted se ha mandado unas intervenciones valiosísimas, tremendas, frente al tema de la virtualidad, frente al tema de la paz, frente al tema de la moción de censura, cuando advirtió que los senadores estaban a punto de prevaricar, y en una última, cuando dijo, es que ustedes son disfuncionales, pues advirtió que Petro iba a ganar. ¿Usted cree que es injusto el trato que usted está recibiendo de parte y parte a decir que usted es un camaleónico con esto? Lo primero que te quiero decir es que me importa un carajo lo que digan. Yo, en los 5 años que estaba manejando Twitter, jamás en mi vida he visto un comentario. Eso lo digo para los tontos bobos, esos que creen que me ofenden y tal. Que yo nunca leo ningún comentario en Twitter. ¿Por qué? Porque yo sí soy peleador y soy fajador. Entonces, si yo me pongo a ver lo que dice, me puedo poner triste o me puedo poner bravo. Entonces, ¿para qué? Sigo siendo yo tranquilamente, entonces no me importa lo que vayan a decir. Pero a ver, para contestarle a ese tipo de personas, que seguramente estaban llegando en su momento a la etapa de la masturbación, para que ni siquiera tendrían que 12 años, 14 años cuando yo estaba en el 2002, 2003, el uribismo. Allá, por ejemplo, yo desde el 2002 yo fui pionero, por ejemplo, en que no se penalizara el uso de la dosis mínima, de que hubiera paridad de género, de que las personas del LGBTI tuvieran realmente los mismos derechos, el matrimonio, etc. En esa época yo estaba en el uribismo y yo hundí 6, 7 veces cómo penalizar la dosis mínima. Voté la moción de censura contra André Felipe Arias. O sea, para que usted vaya sabiendo que yo lo que pasa es que había transigido, si se puede decir, en que unos temas sí podía ayudar y en otros no podía ayudar. Y esos temas del 2002, usted le aumenta del cambio climático, el de la inclusión social, el de los afros, el tema de la paz que yo fui que lo llevé, la defensa de los afros en la ley de CIDRES, etcétera. Ese tipo de situaciones yo las tengo intactas del 2002 al día de hoy, esté donde esté, y eso es lo que le importa a mis electores, solamente eso. Así es. Doctor, pero en cuanto al tema, yo fui un férreo, digamos, opositor suyo en parte del gobierno de Juan Manuel Santos, como también en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero nosotros criticamos a los idiotas que nunca cambian de parecer, pero entonces cuando, digo, es la frase,
cuando esos idiotas cambian de parecer, ¿por qué siguen siendo idiotas? No tendría por qué serlo. La gente tiene que aprender a valorar el hecho de que la gente cambie sus posturas. Claro, la percepción que yo tengo de Uribe cuando empecé en el gobierno Uribe y la que tengo de Santos cuando terminó no es la misma, obviamente que no. En esa época, de alguna u otra forma, pues uno estaba pensando en un cambio, en otras cosas, etcétera, y el asidero tan fuerte que tenía la opinión hacía pensar que todo ese podía ser un buen camino, ¿verdad? Que después terminó distorsionado, trastocado, etcétera. Mejor que nadie lo ha señalado, las cosas que se saben hoy no se sabían en esa época o no estaban en entredicho en esa época. Con Santos sí la cosa fue peor, porque con Santos, ya te dije, yo fui ponente único de amnistía indulto. El otro fue el de la creación de la JEP y también coordinador ponente del tema de la reglamentación de la JEP. Santismo nunca ha habido, nunca hubo santismo. Santos la embarra, hasta decir no más, es cuando él crea el plebiscito, porque él con eso se buscaba una coronación, su vanidad y automáticamente también acabar con el uribismo. Y ese fue su gran error. Y él desde el 2 de octubre al día de hoy es un día maldito para Colombia porque estamos divididos, desde ese no cómo reconciliar. Y con Santos pasó algo mucho más feo todavía. Su fiscal y su vicepresidente me persiguieron durante 3 años a ponerme preso, porque yo era un chuzador profesional, que porque yo tenía, ¿qué fue la otra cosa? Que mi papá tenía 100 mil millones de pesos, la cosa que yo me había robado. ¿Qué fue otra que inventaron? Lo de las chuzadas, etcétera. Que yo estaba en Odebrecht. Me desamparon como tipo como dueño de Odebrecht y así no era. De hecho, a mí me clavan el 15 de noviembre, que cuando digo la verdad, está en YouTube. El 5 de diciembre digo todo lo que pasó con Odebrecht. Ahí sí los medios se quedaron callados. Y el 24 de enero del 18 llevaron a todos los tipos de Odebrecht y dijeron, este tipo no tiene nada que ver. ¿Por qué me pasaba eso? Porque el vicepresidente de Santos y el fiscal que puso Santos, que fue para levantar a patadas a la gente, es un fiscal el que le acaba con la gente, es un vicepresidente. Estaban buscando ponerme preso porque yo estaba presidente del partido de la U y yo no sé en qué estupidez se le ocurrió de que si me metían a mí preso podían tomarse el partido de la U. Era solamente por eso. Y ese señor durante 2 años no hizo un carajo, lo que me podía llevar a mí a la sospecha, porque la conclusión está clara de que él es un tipo desagradecido, es un tipo clasista, etcétera, de que él de pronto estaba detrás de todo, sabía todo lo que estaba pasando, no le importó un carajo. De ahí es donde viene mi empute con él. Así es, doctor, y lo hemos visto en los medios, usted como los enfrentamientos que ha tenido con Juan Manuel Santos, entonces no es lógico que le digan santista. Pero hablando de plebiscitos, ¿usted le parece justo que así como el presidente Santos formuló una pregunta que no ni siquiera tenía que ser refrendada, la paz es un derecho fundamental? Yo sí le critiqué mucho a Petro el hecho de adicionar al referendo de Roy. ¿Usted le parece que políticas como la renta básica, como mejorar la educación, como mejorar la salud, eso debería ser refrendado? ¿No le parece es un error? Yo también creo que es un error. Lo que pasa es que los referendos son buenos para los titulares, pero llevar a cabo un referendo necesita un porcentaje y un número. Creo que tienes que recoger la firma del 5% del censo electoral. Estamos hablando de 1.800.000 firmas. Para 1.800.000 firmas, tú tienes que recoger 4 y después ir al Congreso, ya no pueden tocar nada. Y sale, entonces crea el comité promotor, etc. Estamos hablando de 2 años. No hay 2 años para hacer ningún referendo. Entonces, seguramente era titular o para hacer una especie de balanza con el referéndum que quiere el presidente Uribe, etcétera. Y eso no se le ve. Por ejemplo, el tema de la renta básica, en este país el que primero empezó a hablar de la renta básica fui yo de las lecturas que había tenido con Garay. Después vino Marulanda y un grupo de senadores. Oye, ¿tú crees que han querido tocar ese tema? El del PAEF, que es una ayuda a los empresarios. Ojo en esto, en este país, Beto, hay 1.700.000 empresas, de las cuales solamente van a ayudar 131.000 con 4 billones de pesos. Pero ahí me acaba el desorden. 2 billones de pesos van a ser para 1.000 empresas nada más. Y el Congreso del Senado negó la posibilidad de que también hubiera una ayuda para los microempresarios, que es el 20% de la fuerza laboral. Eso es lo que hace el Congreso. No te vota eso. Por ejemplo, para el tema del ministro de Defensa, que lo teníamos entre los palos, la Cámara de la U fue y se reunió en el despacho de él y la U de nosotros dijo que no votaba la moción de censura. O sea, que uno estaba sobrando. En cambio, todo esto que estamos hablando y lo que tengo intacto del 2002 cabe en la Colombia humana, mucho más que en los verdes que están peleando entre ellos, mucho más que toda esta persona, y eso ayuda bastante a eso.
Así es, doctor. Yo realicé un videoblog hace un año sobre el centro, investigué, leí mucho y pues llegué a la grande conclusión que el centro pues realmente si existe pues no busca cambios, solamente No busca existe. consensos, busca No existe. adoptar cosas de allí, Mira, cosas de allá y Beto, funciona. Beto, no existe. Los del centro son vendedores de humo, engañabobos. Ideológicamente, no hay ninguna persona que estudie teoría política o ciencia política que pueda decir que ideológicamente el centro existe. No existe. Ah, aquí sí existe. Aquí sí existe. ¿Por qué? Porque puede haber una polarización muy grande entre lo que es eh, Petro Uribe y entre lo que es paz y no paz. Entonces, lo que te quiero decir es que esos tipos de centros son vendedores de humo, engañabobos. El sitio geográfico sí existe el sitio geográfico. ¿Y por qué existe? Porque en este país hay ese tipo de polarizaciones. Mamando gallo y en serio, el muro de Berlín estaba el oriental y el occidental. Tú viste mucha gente parada en la mitad del muro buscando el centro. Que no existe el centro ideológicamente. Así es. Doctor, pero hablando de políticas o de teorías históricas, según Aristóteles, pues la virtud moral es el justo medio entre dos extremos. Y pues él creó la teoría del justo medio donde pues se supone que la prudencia o la eunomía era la guía de la acción moral, ya que pues la ética no es una ciencia exacta, él desde allá, y muchas veces han intentado acoplar esa política del justo medio a la política, pero es claro lo que usted quiere decir y que en Colombia la coyuntura da para no tomar posiciones medias frente a los grandes cambios que exigen en estos momentos la sociedad. Pero es que Aristóteles no te habló de política ahí. Te habló de la condición que podría tener algún político. Es posible que en política los políticos ojalá tengan más moral y más ética, pero no por eso te define ideológicamente qué es el centro. Ahí te está hablando más bien de una actitud de un líder político, diría yo, sin leer todo el texto, pero en ningún momento te está hablando de que en la política hay una ideología del centro. Seguramente es mejor estar en el centro para cualquier decisión que vaya a tomar, para hacer un negocio, para el amor, etcétera. Pero en política no existe la ideología. O yo no conozco a alguien que esté enamorado, no enamorado, medio enamorado. Eso no es, si está medio enamorado, que está jugando los dos bandos. Eso es lo que le pasa a la gente del centro. La gente del centro, lo que pasa es que quieren decir que tienen dos disfraces y tal. Ese es el punto de los tipos. Venden humo. Se ponen uno de derecha de acuerdo a quién abra la puerta. Y si van saliendo para donde vayan a salir, se ponen en la izquierda. Ese es el vendido. Es que el centro no existe ni en el amor, ni en los polvos, ni en los juegos, en ningún lado. El centro. Doctor, pero trayendo el concepto o el contexto histórico de la creación de izquierda-derecha. Pragmáticamente todos seremos de izquierda, puesto que todos hacemos parte del pueblo, del proletariado, de la clase obrera. Yo creo que en Colombia no hay nadie que pertenezca a la monarquía, tal cual como en la Revolución Francesa se hicieron a la derecha, pues todos vendríamos siendo de izquierda. ¿Tú sabes cómo se creó el nombre de izquierda y derecha? Se hizo en el Parlamento francés. Sí, y no era porque tuviera ninguna idea, sino que unos tipos se sentaban a la izquierda o a la derecha y así empezó izquierda-derecha. No, por eso, pero pragmáticamente todos vendríamos siendo de izquierda. Los únicos de derecha vendrían siendo traídos a ese concepto y ese hecho histórico. No hay nadie de la monarquía. No, pero aquí hay unos tipos que son terratenientes. Aquí el 1% tiene el 60% de la tierra. Solamente 40 industriales millonarios. Aquí hay un poco de pendejos que se creen millonarios porque tienen 2 carros, una casa y otra casa en Anapoima. Pero que si alguno de la pareja debe recibir el sueldo, empiezan a vender los carros y todo lo demás. Aquí hay 30, 40 tipos que sí son millonarios de verdad. Pero que tienen avión, que viajan y hacen las cosas. No como otro por ahí que anda cambiando supuestamente que tiene avión. Pero el cuento es que aquí hay millonarios de verdad, que crean una desigualdad. ¿Por qué empezó el conflicto interno en el siglo XX? Porque en el siglo XVIII, a finales de él, unos curas, unos militares y unos senadores se robaron las tierras y empezó la pelea por la tenencia de tierra y ahí salimos todos a matarnos por la tenencia de tierra. ¿Y hoy qué quiere esa gente? De que no haya más conflictos, de que no haya tenencia, que el campesino deje de tener la tierra y se vuelva asalariado en la finca de un rico. Eso es todo, que te parece algo más de derecha. Los de derecha son los que mandan. Es más, las ideas de Petro que tanto friegan la vida, ¿qué idea de Petro acaba con una clase media, una clase nada? Y los de derecha se presentan como que si Petro fuera a ser el gran destructor, como si ellos no fueran a conllevar a ser Japón, o ser Suiza. O sea, me explico. A mí que me expliquen qué es lo que está haciendo Petro. Pero después viene la leyenda. Pero yo tengo esta anécdota que es berraca. Yo juego mucho tenis y hace 10 años juego con un goleador que es mi amigo, es mi llave. Y por el más juego y tal. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué vas a votar? Me dijo, no, voy a votar por Fajardo. Y esa estupidez, ¿por qué? No, es que el presidente del club y los socios nos reunieron y nos dijeron
que como ganara Petro, iban a cerrar el club y se iban a quedar sin trabajo. ¿Tú crees que hay derecho que le hagan eso a una persona? No hay derecho. Doctor, rápidamente, esta mañana se conoció una revelación en la que al senador Roy Barreras lo expulsaron del partido de la U. ¿Con usted sucedió lo mismo? A ver, ¿qué es lo que pasa? Y créeme, Beto, porque yo no ando diciendo mentiras. Yo vengo y cojo y renuncio sin saber que se iba a renunciar. Yo me amarré los zapatos, me bañé ese día, me desperté sin saber que iba a renunciar al partido de la U. De hecho, mi mujer me llamó casi que bueno, me mentó la madre que las amigas la estaban llevando y yo ni siquiera le había comentado a ella porque yo no tenía planeado hacer eso. Y cuando yo veo que Roy sale con las vicisitudes que tenía con mis compañeros y esto y lo otro, y no me quedé con la lumpe, arranqué de una vez también. Entonces, cuando yo hago ese anuncio, parece que empieza un procedimiento dentro del partido de la U que me quieren expulsar. Pero yo no lo sabía. Yo me vengo a enterar hasta hace 3, 4 días que lo decidieron y supe la semana pasada que existía un procedimiento. Entonces, hay gente que dice que yo le mentí al país. Lo que mienten al país siempre son los medios. Yo nunca sabría decirte de que yo anuncié una renuncia. Cuando empecé a pasar la renuncia, me dijeron que me estaban abriendo un procedimiento y ellos creen que me hicieron un daño. Y es al contrario, yo estoy contento. ¿Por qué? Te explico. Desde el punto de vista legal, si yo renuncio hoy a la curul, al partido no tengo por qué renunciar a la curul. Mis vicisitudes y mis problemas vendrían en dónde me inscribo yo para aspirar al Senado. La Constitución y la ley, porque todo esto lo haciendo con base en la Constitución y la ley, te dice que solamente podrías inscribirte para el Senado en un movimiento que hay que recoger 55,000. ¿Qué pasa con la expulsión? Con la expulsión ellos me están cercenando un derecho que yo tengo como legislador y por lo tanto yo puedo ir a aplicarlo o implementarlo en otro partido. O sea que hoy, por lo que me he enterado, aunque yo sabía que hace 2 o 3 días eso ya había salido, porque me quedé callado esperando a ver si eso era verdad, con lo que me he enterado hoy, yo a las 5 de la tarde me puedo ir por cualquier partido. Ya hay fallos por eso. Esa es la pregunta que todos teníamos frente al por qué al doctor Benedetti y al doctor Roy Barreras los iban a dar un impedimento por doble militancia. Así que... no, es que es otra estupidez, porque ¿qué es doble militancia? Yo estoy en el partido de la U y me inscribo en otro partido, es doble militancia. Y ojo, estas son normas taxativas que ven en el artículo 183 o 183 de la Constitución, en lo que está taxativamente por qué es que alguien pierde la investidura. Y en ese tema tengo que estar en 2 partidos, pero todos los estúpidos que fueron me demandaron, porque van como 8 pendejos que van a demandar la curul. La cosa es muy sencilla, o sea, yo no estoy en un partido y no me he escrito en otro, o sea que a falta de 2 estoy en 0. Ese es el tema. Así es, doctor. Tiene usted un experto constitucionalista ahí al lado, ¿no? 180. No, una experta, ¿no? Una verdad. Una experta. Ella es la senadora realmente. Se llama Laura. Excelente. Doctor, la última pregunta. Frente al tema del contexto de que no es solamente necesario o es imperativo sacar al uribismo del poder. Lo más importante es cambiar el sistema. Yo le digo a todo el mundo, Gustavo Petro llega al poder y a los 6 meses él es el que va a mandar la terna a la Corte Suprema para que elijan el fiscal. Y adivinen, Gustavo Petro no va a mandar a los enemigos a ser ternados a la fiscalía. Va a ser el que va a mandar un ternado para candidato a la procuraduría y muy seguramente si tiene sus bancadas en el Congreso lo van a elegir. En fin, han criticado al uribismo porque está apoderado de todas las instituciones, pero no es el uribismo quien viola la Constitución, sino es la Constitución la que se lo permite. Entonces, no es creo que es imperativo que el próximo gobierno, sea Petro, sea quien sea, yo quiero que sea Gustavo Petro, llegue al poder y ahí sí proponga los cambios constitucionales que el país necesita, porque bajar Uribe del poder, eso puede ser peligroso en cuanto a que en el año 2026, si se hace una mala transición, puede resultar totalmente contraproducente. Si lo pongo de otra manera, allá en Bogotá ganó la izquierda con Samuel Moreno. ¿Qué pasó? Todo subió igual y peor. Ganó Lucho Garzón. ¿Qué pasó? Todo subió igual. Cuando llegó Petro, las cosas cambiaron. Y cambiaron de verdad. Los operadores de basura, etc. Que el estrato 6 no le gustaba porque era socio de ellos y pelechaba eso. Puede ser. Pero el estrato 1 y 2 estaba contento con el señor Petro. Eso sí nunca lo registraron los medios, porque como ellos no compran periódicos, no acceden a los datos, etc. A esa gente le importa un carajo, sino la clase media, los empresarios y los dueños de comunicación. Entonces, con Petro sí va a cambiar, pero más allá de esas reformas constitucionales, que claro que se van a implementar, que claro que le van a hacer
Lo decisivo no es eso. Lo decisivo es que no sigan haciendo leyes quitándole impuestos a los ricos. Lo decisivo es que la gente entienda de que debe tener la tenencia de la tierra otra vez como campesino. Lo más decisivo de eso es que se creen entonces modelos para acceder a que usted no solamente sea un asalariado, a de que la gente entienda que la democracia cuando la paga alguien se gasta 50.000 millones de pesos en una campaña, pues la democracia y la presidencia es de ese señor, hay que compartirla con ella. Los senadores después se compran con mermelada o con arequipe, como usted quiera, y ese es otro cuento. Pero nunca va a haber una política realmente que sea social para esas personas, pensando en esas personas. Aquí todos legislamos, yo nunca he votado la reforma tributaria. Yo creo que en 20 años que cumplir esta vez he votado 2 reformas tributarias. Una porque faltaba un voto en una época de Cárdenas y yo de sapo y de pendejo me tocó votar porque estaba de sapo. Y no he votado más. Yo no le voté la reforma laboral ni pensional a Uribe estando con Uribe. Entonces yo lo que le quiero decir es que aquí hay que cambiar realmente es el modelo económico. Nosotros estamos entre los países más desiguales del mundo, del mundo. Entonces yo sí le quiero decir que con Petro las cosas van a cambiar para mejor de otro. Por ejemplo, para este muchacho del club, hombre, vas a tener un ingreso que tú de pronto no vas a tener que trabajar las 8 horas, sino de pronto 5 o 6 horas. Hay que cambiar toda la política de la guerra contra las drogas. Hay que cambiar absolutamente todo el tema de rehabilitación con los drogadictos. Hay que cambiar el tema de los abusos de los bancos. Que los bancos son tan malos hasta el Vaticano. ¿Cómo será que Benedicto, el gran papa, renunció por joder a los bancos y a los cardenales italianos que estaban con la mafia rusa en los bancos? O sea, los bancos es la porquería peor que hay en nuestro ordenamiento. Y esos tipos que hacen lo que les da la gana. Y ya es hora de regular el tema de las pensiones, de las horas de trabajo, de dignificar el trabajo. Todo eso puede cambiar solamente con Petro. Fajardo viene a hacer más de lo mismo. De hecho, él se la pasa en los cócteles en estos días buscando que el establecimiento le ayude y asustando al establecimiento que cuidado gana Petro. Doctor, y ya la última. No, lo que quiera, yo no tengo problema. Estoy bacano aquí. Doctor, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, ha puesto sobre el debate de nuevo el tema de la Colombia federal. En la Constitución de 1863, usted que sabe mucho de historia, pues se crearon los Estados Unidos de Colombia, le daban a cada región la autonomía para dictar sus propias leyes, se proclamaron libertades. En esa época ya se separaba la iglesia del Estado y luego llegó la Constitución del 86, ganaron la guerra los conservadores y nos metieron otra vez. El Estado dependía de la iglesia, coartaron libertades, censuraron la prensa y duramos más de 110 años con esa constitución. La constitución del 91 no descentralizó realmente nada. ¿Usted qué opina de volver a poner el debate sobre el federalismo? Es que ese debate viene, déjeme decirle, desde 1800, para que usted tenga una idea. En 1815, el presupuesto de la Nueva Granada era de más o menos 540.000, 550.000 pesos. Cartagena, por ser el tema de aduana, mandaba como 350, 360.000 pesos. Y lo mandaba a la Nueva Granada. Si tú revisas lo que hacía Santa Fe, con todo agrupado, nada, daba 120, alguna cosa así. Ellos solo daban 20 y pico, Santa Fe. Y cuando los cartageneros se dieron cuenta que venía Pablo Morillo, el pacificador, le mandaron a Antonio Nariño que mandara una plata. Y yo no quiero hablar mal de los próceres, pero ese man fue un hijo de puta, no mandó la plata. Y cuando la mandó, ya se la robó el pacificador, se la robó porque ya habían rodeado Cartagena. Y te sigo el cuento, en esa época vivían más o menos unas 6 millones de personas y murieron 4 billones de hambre. Esos señores no se entregaron los cartageneros. Y se quedaron ahí con Pablo Morillo y trataron a algunos de salir y a todos los asesinaron después en pelotones de fusilamiento. Entonces, ¿te parece poco ese centralismo del hijo de puta Antonio Nariño que no mandó la plata y es nuestro precursor de los derechos humanos? Lo que hizo fue calcar una cosa de otro. O sea, y después cuando Pablo Morillo venía subiendo por allá, después de que se habían muerto toda esta cantidad de personas, Pablo Morillo fue recibido con guirnaldas. Ya viene el problema ese del 20 de julio de 1810. Se entregaron. En la guerra de Boyacá murieron como 100 personas. En la de Pantano de Vargas, como 500. No fue una gran batalla, es mentira que hubo una gran batalla ahí. Pero no tienen. La única historia que tú y yo no sabemos es esa. No fue la de 1821, cuando allá fue un amigo de Bolívar y expulsó a los últimos españoles que estaban, que esos eran. ¿Por qué te he hecho todo este cuento otra vez? Primero, te estoy mostrando el centralismo. Segundo, que desde esa época
todo el Caribe nuestro era un fuerte militar y lo comercial era La Habana y era Caracas. Entonces yo cuando veo todo ese tipo de situaciones, así es. Mira, de las 60 principales ciudades del mundo, 56 están al lado de las más importantes están al lado del río y del mar. Aquí en este país, entre más cerca estés del mar, más pobre eres, y entre más te alejes del mar, entonces tú eres más rico. Eso no pasa en ninguna otra parte. Nadie tiene una ciudad por allá a 2.600 metros y que para bajar hay que bajar. O sea, todo esto que estoy diciendo es porque es obvio que ha habido todo un país, todo un modelo económico que le da las espaldas al mar, incluyendo a los mismos costeños. Nosotros no nos salvamos de ese juzgamiento. Doctor, ya el último mensaje para la gente incrédula que ha conocido pues su decisión y que siente que usted hace parte del establecimiento que por años ha gobernado. Creo que lo más importante es sentir que usted reaccionó frente a la necesidad imperante que necesita esta Colombia de cambio y que la demostración no es con sus hechos pasados, sino con los hechos futuros, de lo que podamos hacer para cambiar el país. Un último mensaje para esas personas. Pero te voy a contestar con 3 argumentos, 2 mamandongas. El primero de ellos es que yo siempre he dicho que yo soy como Neymar. Tú nunca has visto a Neymar llamando a Liverpool para que lo dejen jugar, o al Manchester United, o al Ajax. A él lo llaman y él decide que jugar. Lo mismo me ha pasado siempre con algunos gobiernos. Oye, ayúdame en esto. Yo te ayudo en esto, pero no te metes con la JEP, etc. Entonces, eso es lo que me sucede. Y esta vez nadie me llamó. Yo fui a tocar la puerta de Colombia Humana. Voy a resumir los 2 empresas. Ayer hablé con varios senadores que me llamaron. No hubo ninguno, Beto, ninguno que me criticara lo que hice. No hubo ninguno que no me dijera que había sido atrevido y berraco y que de alguna forma estaban envidiosos de lo hacer. Con uno de ellos hablé, yo no estoy como autorizado para decirlo. Y yo también voy para allá, pero yo me voy a llevar más gente, clásico que echándome vainas a mí. Entonces, yo también voy a llevar más. Y yo creo que esto es como romper el celofán. Y yo creería que eso va a funcionar. Y una de las cosas que me decía el senador de ayer, él me decía, mira, es que ya yo tengo tanto tiempo, es que yo estoy entre los más antiguos y él es más antiguo que yo, entonces él me decía, ya tenemos tanto tiempo y vamos a terminar la vida siendo pendejos de este poco de madre carañona sin joder a nadie que haya jodido este país. Es complicado. Y entonces yo puedo terminar, en chiste y en broma, es que siempre nos hemos visto como una especie de mascota de una cantidad de gente, nadie le importa lo que yo pienso o no pienso, sino cómo voto, y si estoy con Pedro, con Juan, ¿qué es esa vaina? Entonces, ese término de mascota ya es hora que nos lo quitemos. Y esa persona va a venir con varios parlamentarios. Listo, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. La última crítica que le quería hacer a usted, no solamente a usted, sino a demás senadores o que muy prestantes, digamos, prestan su voz para la revista Semana. Y mire, le voy a decir algo. Hace un rato usted fue a una entrevista con la señora Vicky Dávila y veo que hay un titular en estos momentos en la revista que dice el chisme de Benedetti. Y la verdad me parece una falta de respeto con su intervención y con su, digamos, con usted lo que hace es compartir sus conceptos para que todos sean escuchados, no censura a nadie, pero lo que hacen ellos es funcionar en pro de los intereses pues, del propio Estado y el que no le sirve que Gustavo Petro sea presidente o atacar o estigmatizar a los que se contraponen al gobierno. Entonces, claro, es que los únicos que tienen que temer o cuidarse o preocuparse que llegue Petro son los ricos, los ricos de los super ricos. Los ricos de los ricos son los únicos que tienen que preocuparse en este país que llegue Petro. A mí el tema de Semana, a mí eso ya no me preocupa. O sea, yo ya no sé si es que estoy viejo o qué, Beto. Yo no le paro bola a esa vaina. Yo saco la espada y para adelante, yo nunca miro para atrás y cuántos tengo adelante y cuántos tengo atrás. Arranco solo y siempre he tenido la buena suerte. Toco madera porque siempre he tenido la buena suerte y bueno, me han racuñado de cuanta vaina, pero yo también los he arañado también bastante a ellos. Imagínense que en un momento peleé después de esa pelea, yo peleé contra Néstor Humberto Martínez, contra Germán Vargas Lleras y contra Néstor Humberto Martínez. Los 3, Luis Carlos Sarmiento, Néstor Humberto y Vargas Lleras. Cualquiera de uno estuviera mandado para la casa. Peleé con los 3 estúpidamente. Yo nunca más vuelvo a hacer esa pelea. Pero ya la hice. Entonces, cuando salen este tipo de Daniel Samper, etcétera, eso no asusta. Lo que te quiero decir es que me divierto. Así es, doctor. Doctor, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Entonces, bienvenido a la lucha por rescatar al país. Más doctor eres tú. Gracias, doctor. Gracias a todos por haber estado aquí en esta ocasión. Ok, cuídate.